Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Sean bienvenidos al vivero. Eh, ya tengo más o menos unos 35 años de estar en la asociación, un poquito más creo yo. Y todo se debió al interés que uno o a la falta de conocimiento que uno tiene de las orquídeas, ¿verdad? Porque yo obtuve un lote de licastes que me regaló mi abuela y las tenía en el patio de la casa sin saber exactamente cómo cuidarlas. Entonces le conté a una persona, esta persona le contó a otra y recibí una invitación de parte de don Oscar Archila para que asistiera a una sesión de la Asociación Altaverapacense de Orquideología. Fue cuando hice mi primera incursión, por decirlo así, a la asociación. Esto ya hace muchísimo tiempo. Luego vinieron las actividades, estaban próximas las actividades de exposición. Ya pude ver y participar, ayudando y viendo, aprendiendo nombres, etcétera, montando la exposición en lo que era el segundo nivel del convento en esa época. Y así me fui interesando cada día más y mi colección fue creciendo. Exclusivamente de licastes, ¿verdad? Porque según yo era el único género que a mí me gustaba. Poco a poco uno va conociendo más y más géneros y especies. Y como pueden ver ahora, pues ya el vivero consta de un sinnúmero o sea, no tengo exactamente el número de especies, de híbridos, de diferentes géneros de orquídeas, y lo cual me ha traído mucha satisfacción. Lo más interesante al principio fueron las exposiciones, porque venían plantas de otras asociaciones, de Guatemala, venían algunas plantas extranjeras, cosas totalmente nuevas para nosotros. Entonces esa época fue muy influyente en mi pasión por las orquídeas. Iba conociendo algo que para mí ahora es completamente común y muy conocido. Al inicio era algo totalmente nuevo, ¿verdad? Y que causaba fascinación y era objeto de muchas preguntas para ver de qué se trataba, cómo cultivarlas y cómo conseguirlas, ¿verdad? Lo otro muy interesante de la asociación era la convivencia en las reuniones mensuales, que era muy agradable. Creo que eso es lo que más hizo que me aprendiera el grupo de la asociación, sus socios, cómo lo trataban a uno, pues. Y, y algo totalmente fascinante fueron las excursiones. Las excursiones a diferentes lugares, incluso de todo el país, porque íbamos a bosques cercanos en busca de alguna especie en especial y recolectando otras especies que estuvieran en el área. Pero también tuvimos la oportunidad de ir a diferentes partes de la República. Recuerdo muy bien, fuimos a la zona del Polochic, al área de La Chua, las cercanías de La Chua, el área de Valle Verde, pasando por Campur, la escalera que ahora ya no existe, totalmente es desolada esa región, ya no hay árboles. Y nosotros sí tuvimos la oportunidad de incursionar en esos bosques para admirar sus especies, sus plantas, sus animales. Y tuvimos esa suerte. Fuimos también al área de Chiquimula, todo el trayecto desde aquí hasta Chiquimula para acceder al volcán de Ipala, que esa fue otra experiencia increíble. Incluso repetimos la excursión para ir a acampar a la orilla de la laguna de Ipala. Y luego hubo otras excursiones a fincas de la costa sur, del área de Escuintla. También fuimos al área de Chimaltenango, áreas altas de Tecpan, San Marcos, Quetzaltenango, e incluso hubo una excursión al área de los Cuchumatanes.
Y yo me perdí algunas, pues que no recuerdo en este momento. Y creo que eso ha sido de las cosas más interesantes y más agradables que he tenido que convivir en la asociación. Como les iba comentando, la convivencia con los socios, yo diría que fue lo más importante. Al principio en las sesiones mensuales, en las excursiones después, pero ya posteriormente individualmente. Hubo socios definitivamente que influyeron mucho en mí para el conocimiento y para la adquisición de plantas. Puedo mencionar, tendría que mencionar a todos porque cada uno de los socios de la asociación algo importante me dieron en el sentido de haber influido positivamente en mí. Uno de los que más influyó, le puedo decir, fue don Otto Mittelstedt, porque con él aprendí muchísimo. Primero el nombre de las plantas, cómo cultivarlas, y adquirí muchísimas plantas con él que él bondadosamente me obsequió y fui agrandando mi colección, tanto que hubo un momento que tuvimos un proyecto para montar un laboratorio para híbridos de la región, pero se quedó un proyecto. Pero trajimos frascos de plantitas del extranjero, de Estados Unidos. En una oportunidad tuve la suerte de estar en un vivero en Miami y me traje alrededor de 5 frascos de orquídeas que todavía existen, pues, porque las dividimos para don Otto, que él las sembraba y él las tenía cultivadas hasta que ya era posible tenerlas en los viveros. Y otros frascos que nos traían los jueces de Estados Unidos a intercambiar con plantas que se les daban de aquí. Y eso fue algo muy bonito, muy interesante, porque todavía observo algunas plantas que vinieron en frasco. Y una de las principales, podría decir que abundó, que su cultivo fue bastante fácil y casi la mayoría de los socios tiene, es el Bulbophyllum medusa, una orquídea del sudeste asiático, muy bonita, que por su forma y las características de su floración lleva ese nombre. Don Oscar Archila también fue una persona que influyó muchísimo en mí por su entusiasmo, ¿verdad? Él era muy entusiasta a salir al bosque, a conocer nuevas áreas, y no tenía ningún inconveniente en viajar a todos lados, estaba siempre dispuesto y me ayudó muchísimo, pues, para obtener buenas especies, y ya fui incursionando en el mundo de las miniaturas. Vino en esa época a Cobán, en esa época lo conocí, el doctor Moisés Bea, que había ya jubilado, había trabajado en la Organización Mundial de la Salud con sede en Ginebra, Suiza, creo. Y él le tocaba hacer consultorías alrededor del mundo, más que todo en Asia y algunas veces en África. Y por espacio y por dificultades para su cultivo, él se dedicó únicamente a cultivar miniaturas. Y en Suiza tenía un invernadero pequeñito en el cual tenía cientos de plantitas. Y vino a sembrar en nosotros, en los socios de aquí de Cobán, el gusto por el cultivo de las miniaturas. Y fue otra etapa también de mi vida como orquidiólogo, el conocer el maravilloso mundo de las miniaturas, como se le llamó a un saloncito que teníamos en el segundo nivel del convento para las exposiciones, donde solo miniaturas eran expuestas. En los inicios yo vivía en la casa que está aquí a la vecindad,
y tenía a mi disposición una terraza a la cual le puse sombra y unas estanterías y ahí principié mi cultivo de orquídeas. Poco a poco fui accediendo a la terraza aquí de este edificio y fui ampliando primero un vivero, luego el segundo y en este que estamos es el tercer vivero y el cual lo he tratado de adaptar, nivelando solamente por luz. Le doy más sombra a un vivero, menos sombra a otro y casi nada de sombra a otro, para ir ubicando en diferentes lugares las especies según donde vengan, para que se adapten mejor a nuestro clima aquí de Cobán, ¿verdad? Y puedan sobrevivir adecuadamente, porque eso es un problema serio. No va a traer uno orquídeas de climas que no se adapten, pues porque solo a morirse vienen, es un desperdicio y es preferible no tocarlas, ¿verdad? No comprarlas o no traerlas al vivero. Y gracias a Dios he ido adaptando las plantas a los viveros y a solo ese tipo de plantas cultivo para no tener problemas de que se vayan a perder las plantas por no adaptarse al clima. Y así es como en esta área tengo plantas de mediana luz, como son las Phalaenopsis y también las Laelias, algunas Catleas. Y en el segundo invernadero tengo plantas de bastante luz, donde tengo ubicados los Dendrobiums y otras plantas similares que usualmente requieren de un periodo de sequía, ¿verdad? En el cual no se les tiene que regar para que puedan dar flor y posteriormente retoñar. eh, yo creo que sí, he llegado a un punto en que ya no comprar más plantas ya no es importante porque tengo suficientes plantas aquí para dividir plantas y multiplicar por división. Es lo que estoy haciendo, que les puedo mostrar en las bulberas que les digo, ¿no? Que se encuentran en el medio del invernadero. Se dividen las plantas cuando ya están muy grandes y se obtienen 2 o 3 plantas similares, ¿verdad? Porque son una división directa. Y yo digo que solamente ya la otra forma de multiplicar plantas es por keikis. Hay algunas especies como estas Phalaenopsis que lo primero que hacen es, después de dar flor, principian a dar hijitos en la varita de flor, de floración, y ya cada una de ellas se convierte en una planta nueva. Si uno quiere las deja estar en la misma planta o las divide para multiplicarlas y compartir con los socios, ¿verdad? Esta es una forma de multiplicación que tienen en la naturaleza y lo que les permite hacer plantas que definitivamente no están en peligro de extinción. Esta área también la tengo destinada para tener plantas comerciales, que son, por ejemplo, las Phalaenopsis, que se encuentran incluso en los supermercados en Guatemala y aquí en Cobán también, y que las adquiere uno por ser orquídeas definitivamente y por ser espectaculares, ¿verdad? Son unas plantas lindísimas y son, podría decir, de las plantas que más aceptación tienen en el mundo para decoración de interiores en casas. Incluso ya han desplazado las catleas, que eran las reinas de las orquídeas anteriormente, pero su cultivo es un poquito más dificultoso. Y no así al dendrobium, ¿verdad? Que comercialmente es la planta que más se comercializa, por decirlo así, porque se utiliza para flor cortada y de esa sí es un poquito complicado su cultivo y por eso no tengo muchas plantas de dendrobium aquí. Bueno, muchas gracias. No me queda
más que agradecerle a los socios de la Asociación Altaverapacense de Orquideología, a los amigos de las orquídeas, que aunque tengan una, dos, tres o cuatro plantas y las cuiden, eso es muy importante para nosotros. Y también invitarlos pues, para que se acerquen a la asociación, porque es muy importante. Para mí, si no me hubiera acercado a la asociación, no hubiera logrado hasta lo que he logrado hasta el momento, que es mi participación también como socio en las exposiciones, en los juzgamientos, que han sido un sinfín de juzgamientos, en los premios internacionales que hemos obtenido gracias a la exposición de la asociación. E invitarlos pues, para que se acerquen a la asociación, y si no están decididos a ingresar como socios, por lo menos que se acerquen a las exposiciones de orquídeas para que se den cuenta lo variado y lo bello que es esta rama de la naturaleza, pues, porque desde especies sencillas y simples en apariencia podemos encontrar también especies altamente sofisticadas que nos explican muy bien la evolución de las plantas y cómo cómo han venido evolucionando poco a poco, ¿verdad? En sí, si nos damos cuenta, las orquídeas son las plantas que tienen las flores más especializadas, porque de eso no hemos platicado nada, pero cada planta tiene su agente polinizador específico. Cada flor, perdón, tiene su agente polinizador específico, y hay algunas orquídeas que han evolucionado tanto que es un laberinto el que tiene que recorrer el agente polinizador para llevarse el polinio y llevarlo a otra flor para hacer la polinización de la siguiente flor y así obtener cápsulas de semillas.